redención, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Tanto como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Declaro santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Yo quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Que el gozo del Espíritu sea tu fortaleza. Es indescriptible.
se contrapone contra cualquier circunstancia. Si aprendes a descubrir el fruto del gozo del Espíritu, es tremendo. Aleluya. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriré las Escrituras para sentarnos a los pies de la palabra. Y será en este día en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1. Dice así su palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta ahí. Amén. Es tremendo el pensar en que en todo el recorrido de la creación de Dios, de nosotros como su creación, cuántas maneras Dios siempre ha utilizado para poder soltar su voz, para comunicarse con cada uno de nosotros. Es tremendo el pensar que cuando leemos en Génesis y podemos ver cómo el ser humano generalmente desobedeció, tanto hombre como mujer, la humanidad misma representada, desobedece, traiciona la voz de Dios. Dios busca todos los recursos necesarios para seguir comunicado con ese ser creado, para hacer escuchar su voz. Es más, cuando Adán peca, el Señor le vuelve a hablar, lo vuelve a citar, vuelve a escuchar su voz. Obvio que el receptor, que era Adán y Eva, era desde otro lugar que lo escuchaba, un lugar ya distorsionado. Pero no podemos dejar de decir que Dios estuvo siempre buscando comunicarse, dándose a entender, manifestando su vida hacia el ser humano, a pesar de, y en esa oportunidad dándole la oportunidad del arrepentimiento de lo que había hecho. Pero esta palabra nos dice claramente que Él buscó siempre, por distintos tipos, sombras, manifestaciones, en otros tiempos, antes de que llegara su Hijo a la tierra, de manifestarse, de comunicarse, de darse a entender, de que podamos recibir su manifestación de quién Él era, darse a conocer. Entonces esta palabra dice: Dios siempre quiso estar comunicado con vos. Y tenemos que entender que el Señor buscó siempre hablarnos para que podamos comprender desde el lugar en que lo podíamos ver. Y dice, nos habló de muchas maneras. Acá hay algo para resaltar. De muchas maneras. Dios tiene muchas maneras de manifestarse. Dios tiene muchas maneras de darse a conocer. Él va a agotar todo lo necesario para que puedas conocerlo. Es un amor tan grande. Aquel que es Dios único, que no tiene competencia, que no hay quien le compita ni quien le juzgue. Podría hacer lo que quiera, como quiera. Y sin embargo, ante una desobediencia, Él buscó siempre el amor y el manifestarse
hacia la humanidad. Y dice, nos habló de muchas maneras en otros tiempos, en el antiguo pacto, pero transicionó al nuevo pacto y dice, y ahora hay una transición. Y ahora nos habla a través de su Hijo, que es la representación misma de su imagen. Vino a corregir la imagen distorsionada de la humanidad. Vino en su sustancia de gracia a que puedas ver con claridad el modelo aquí en la tierra. El Dios hecho hombre, Jesús, vino a mostrarnos el modelo de la exacta representación de su imagen aquí en la tierra. Pero nos dice más. No nos podemos quedar solamente con ese modelo en la carne, el cual portaba toda la gracia de Dios espiritual, el ser espiritual que se transformó Jesucristo, sino que Él lo sigue hablando de muchas maneras. Siempre ahora a través de su Hijo, por medio del Espíritu Santo. Seguir transicionando de darnos cuenta de que Él se sigue manifestando y dándose a conocer. Pero ahora está sentado a la diestra de Dios, con toda autoridad, habiendo vencido a la muerte y dando el reflejo de su gloria, porque ahora somos nosotros los que los representamos. Ahora somos nosotros los que cada día tenemos que escuchar su voz. Y esa voz va transicionando un crecimiento aún mayor para que cada día más seas la exacta representación de esa imagen que fue Jesucristo mismo. La reflexión de esta mañana es que te des cuenta que la voz de Dios transiciona de acuerdo al receptor. Siempre va a ser a través de su Hijo, porque es algo cristocéntrico. Él es el modelo y es en Cristo que se sustentan todas las cosas. Esta palabra dice que todo es sostenido por Él. Él es el autor de la creación. Pero tenemos que saber que ahora es nuestra responsabilidad saber escuchar su voz, saber la transición de la voz, de la palabra que se está soltando, y nosotros poder crecer y madurar a la clara representación de su imagen. El estándar, Jesús. La victoria es en Cristo, porque Él se sentó a la diestra del Padre diciendo, ya hice todo, ya vencí. No hay ningún tipo de autoridad, solamente la mía, la que respalda la imagen de lo que tú eres a través de mí. Entonces la transición que debemos hacer es escuchar su voz y examinarnos si realmente lo estamos representando. Te invito a cerrar tus ojos. Y hay una responsabilidad en esto. Primero, de no quedarnos con lo que escuchamos y nos funcionó en un tiempo, sino de saber que tenemos que crecer, aún en el oír, para crecer en nuestro ser interior. ¿Qué va a producir eso? La clara representación de la imagen de Cristo en nuestras vidas. ¿Está sucediendo en ti? ¿Está transicionando tu comunicación o te estás resistiendo? Meditemos.
Gloria al Señor. Bueno, quiero seguir a ver cómo le podría decir. Parte de lo que estaba hablando ahora, antes, quiero seguir trabajando. El punto es que en esta semana, para afianzar lo que hay veces decimos en una reunión y que esto se vaya... dice que la repetición es una de las herramientas más importantes de la sabiduría, ¿no? O sea, y si uno repite, eso va a producir una memoria y va a quedar retenido y eso va a traer sabiduría. Y quiero volver a trabajar sobre esto que hemos dicho, que el diablo o Satanás es un ángel. Y no es que dediquemos tiempo a hablar del diablo, no. Estoy dedicando tiempo a tu comprensión para que usted comience a tener una claridad. Porque el trasfondo muy común que portamos es que la persona tiene como una sobrevalorización o sobrevaluado el poder del enemigo. Y a veces se dice que somos como que somos propensos a las cosas negativas y no a las positivas, ¿no? Y de pronto un chico conoce a los padres de la novia y cuando sale con la novia le empieza a decir, vos sabés que me parece que tu viejo no me traga y tu vieja me tiene ahí, ¿no? Y la novia por ahí le dice, no, vos sabés que les caíste bien, ¿estás segura? Somos más propensos a lo negativo o a las cosas a verlas de una manera más traumática que de ver realmente la realidad. Y si fuera al revés, de pronto la que primero habla es la novia y dice, vos sabés que mi papá, dice, qué lindo chico, le gustaste. Y él dice, seguro, necesita como ratificación. Pero si la novia le dice, mira, vamos a ir de a poco, porque mi papá, esta cosa no va, él lo va a aceptar en una sola expresión. Fíjese que cuando se habla de esa manera lo recibe. Y la idea es que así nosotros hemos siempre tenido cierto temor a las cosas que tienen que ver como el poder del enemigo o el trabajo desde el ocultismo, ciertas cosas. Y dice, usted sabe, pastor, que me hicieron un trabajo a la vuelta. Y cuando usted le hable del poder de Dios y quién es Dios, siempre como que sobrevaluamos el poder del enemigo por encima del de Dios. Entonces yo quiero trabajar un poquito sobre esto y ser bien claro. Satanás es un ángel. Satanás es una creación. Y así como Dios creó todas las cosas y creó el reino angelical y creó los ángeles, ese ángel no solamente es un ángel caído, sino que cuando cayó, luego comenzó con lo peor que puede ser, que es conspiración. Y conspiró contra Dios y hace una conspiración donde mucha cantidad de ángeles colapsaron y cayeron del cielo, de la posición que tenía, y entonces hoy le llamamos demonios porque son ángeles caídos. Pero el punto es que son ángeles. Y que quiero mostrar que el diablo no tiene poder en sí mismo. Este es el punto, me fui a otras cosas para un poquito trabajar sobre tu comprensión. El diablo no tiene un poder en sí mismo, no tiene poder creativo ni tiene otros poderes. Yo fui y sentí una energía diferente y yo vi que habían hecho un trabajo. Sí, hay demonios operando en las esferas, pero no hay un poder en sí mismo en Satanás. Entonces, ¿para qué tenemos que traer esto? Para que nosotros no solamente tengamos bien claro a quién nosotros estamos confiando y quién es nuestro Padre, sino comenzar a desconfigurar ese temor o esa tradición o esa influencia de que el enemigo parece que tendría un poder como que no sé si nosotros lo podemos penetrar, podemos vencer. Entonces, vayamos sobre esto y esto te va a dar un fundamento. Es un ángel. Y usted y yo tenemos la presencia de Dios que reside dentro tuyo y dentro mío. O sea, como esta cavidad, como el vaso. El vaso puede contener un poco de esta botella, pero no todo lo que está en esta botella entra en el vaso. Entonces, la cavidad que yo tengo no puede contener este Dios tan infinito, tan grande, pero la porción que tengo dentro de la cavidad es
una porción del soberano y supremo Dios. Y esa porción está en ti, y esa naturaleza está en ti, habita en ti y habita en mí. Entonces el poderoso o el Dios creador en porciones está dentro tuyo y dentro mío. Y si hacemos una comparación, está frente a un ángel y tienes porciones del autor de la vida dentro tuyo. O sea, el poder creativo está en ti, el poder más grande y más glorioso está dentro tuyo, y del otro lado hay un ángel que lo único, él solo puede hacer, y esto es importante que lo vayamos trabajando, puede seducir e influir mis decisiones o tus decisiones. Satanás contamina las cosas, pero el que decido soy yo y es usted. Por eso tenemos que, cuando se trata con una persona que está en un estado donde el enemigo ha tomado lugar, es que el que le abrió la puerta es uno. En algún punto le cedió y le dio lugar a que espíritus o pensamientos o actividad demoníaca tome lugar, pero es porque nosotros se lo permitimos. Entonces, tenemos que saber que esa actividad toma lugar y que el enemigo lo que hace simplemente, nuevamente lo digo, es influenciar, es venir a contaminar y a trabajar ahí en esas áreas de nuestra vida para producir esas cosas y contaminar, y que nosotros somos los que en definitiva decidimos o tomamos la decisión. No, me salgo de esto, no meto esto, no, me parece que esto no es... somos nosotros los que decidimos. Y el diablo todo lo que hace es contaminar e influenciar o lo que vemos o lo que escuchamos o lo que estamos pensando. Y si tengo ganas de hacer esto, uy no, pero la cosa está así, tengo ganas de hacer tal cosa, no, pero me da miedo. Entonces él puede influenciarnos y busca influenciarnos y quiere trabajar ahí con esa influencia. Por eso nosotros tenemos que cada día afinar y cada día tener más intimidad con nuestro Padre Celestial. Ahora, hablar así del enemigo no es como tomarlo a la ligera y que él como que es sencilla la cosa de manejar. En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 2, simplemente para traer un versículo en el versículo 11, primero que Pablo habla todo un tema de una situación presente en la iglesia y de cómo él trata el tema. Y cuando él trata el tema, hubo reacciones dispersas. Algunos se sintieron mal, se ofendieron. Otros se sintieron como que si Pablo hubiera metido a todo en la bolsa y como que Pablo se excedió en ciertas posiciones, y Pablo tiene que hacer una aclaración. Y dentro de toda esa aclaración nos habla, por ejemplo en el versículo 9 dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. O sea, más allá si lo tomaste a bien o a mal, si te cayó bien o si me viste que actué de una manera correcta, igual te escribí porque esto va a demostrar si me estás obedeciendo o no. Porque si de pronto la situación te cuadró en tu cabeza y decís, tienes razón, obedezco. Pero si no te cuadró el punto, ¿obedeciste? Porque este es el punto, la obediencia. El versículo 10 dice, y el que vosotros perdonáis, yo también. Entonces, está hablando de toda una situación que se operó y tenía lugar en la iglesia de Corintios. Porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, uniendo lo que es Pablo, lo que es la iglesia y lo que es Cristo Jesús. Pero luego aclara esto, para que Satanás no gane, ¿qué? Para que el diablo de este hecho que de pronto
podemos haber tenido una diferencia de criterio, podemos haber tenido, y tal vez hasta Pablo está diciendo, y se pone vulnerable, si alguno le entiende que me equivoqué, yo puedo hablar con él y pedir las debidas disculpas. Pero esto es para probar la obediencia. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. O sea, no hay poder en el diablo, pero sí, que dijimos antes, puede influenciar y seducir o contaminar las cosas. Entonces puede contaminar tu enojo o mi enojo. Porque no solamente señalar para allá, ¿no? Vio que cuando uno pone el dedo así, hay tres más que te apuntan para acá, ¿no? Entonces no es solamente señalar todo, ver cómo somos reaccionarios frente a ciertas circunstancias o ciertos acontecimientos que nos suscitan. Entonces Pablo aclara que esto que nos van sucediendo, que el enemigo no venga y gane ventaja sobre esto. Y fíjese que la segunda parte dice, pues no ignoramos sus ¿qué? Maquinaciones. Entonces, el diablo maquina. ¿Cómo trabaja maquinando? El diablo viene a trabajar en la cabeza de Miguel y en el corazón de Miguel y en las emociones de Miguel. Y viene a maquinar, que es lo que te decía antes. Es un ángel. No tiene poder. Lo que él hace es o seducirme o influenciarme o comenzar a atacar aquellas cosas y se viste que te pasó tal y tal y tal y empieza a tratar con esas cosas de mi corazón o de mi interior. Entonces, no es que es un ángel y ya está. No, hay que saber que hay maquinaciones del enemigo. Hay que saber que el diablo tiene no solamente maquinaciones, tiene estrategia. Planifica cosas para atraparte y cautivarte a vos y a mí. Él tiene planes en los cuales nos quiere mantener no solamente atrapados, sino controlados, dominados. Por eso la Escritura habla de cuidado con los dichos de tu boca. Y esto no es solamente para hablar positivo, sino para no quedar en un lazo con el enemigo. Para no ser enlazado, porque lo dice Proverbio, has quedado enlazado en los dichos de tu boca. ¿Qué dice Proverbio? Aquel que salió fiador de un desconocido, de alguien que está de paso, no le dé descanso a los párpados, no cierre los ojos, andá y resolvé, porque podés quedar atrapado. Si yo de pronto digo, bueno, yo salgo de garante, andá que si vos vas a comprar eso, si vos no pagás, yo pago. ¿Qué está diciendo Dios? Si no lo conoces, si no es una persona, no te vayas a dormir porque te enlazaste en un compromiso. Te metiste en un compromiso. Ahora, si usted cree que va a operar como opera el sistema que te dice, le mentí, ya está. No, porque Dios va a tomar tu palabra. Total, sí, yo se lo dije para sacármelo de encima. Por eso la Escritura dice, no te enlaces en los dichos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque nosotros tenemos que entender lo que es eso. Porque cuando nosotros estamos aprobando, cuando Josué y el pueblo y los príncipes aprobaron no matar a los gabaonitas, ¿no? No matar. Luego, cuando Saúl los mató, hubo un problema. Porque quebraron la palabra. Quebraron el orden. Yo hablaba en una reunión que tuve con unas hermanas y estábamos comentando acerca de cómo opera la cobertura y cómo es la gracia. ¿Por qué David, cuando le transfiere el reino a su hijo Salomón, le dice, acordate de los hijos de Sarbia porque me tienen cansado, me tienen hasta acá? ¿Qué habían hecho los hijos de Sarbia? Que era Joab. Y Joab era un sobrino, y Joab era el general del ejército, y era un fiel colaborador, porque si algo tenía Joab era que era fiel al rey. Pero el ser fiel no lo es todo, porque operó y quebró cosas que no debía quebrar. Cuando David hace paz con Abner y le dice, Abner era general del ejército del rey Saúl, y Abner tenía peleas contra el ejército de David defendiendo la casa del rey Saúl. Entonces, luego hacen paz Abner y David. Y Joab se acerca a Abner y dice, ¿cómo te va, Abner? Sé que hiciste paz con el rey, vení. Lo agarró de la barba, le agarró la daga y se la clavó y lo mató.
¿Cómo hizo eso? En un tiempo de paz. ¿Quién era responsable por la paz? David. Y alguien quiebra ese orden que estaba establecido. ¿Quién es el que lo quiebra? Joab. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esta persona no sirvió para los otros propósitos porque quebraba el orden que estaba establecido. Era fiel al rey, pero cometió y quebró en ese tiempo de paz lo que el rey había establecido. Y no solamente lo quebró, se deleitó, se lo puso en sus hombros y en su talabarte puso la cabellera y puso cosas que le pertenecían al que había matado. Es como tomar los escudos, los méritos del otro y colgárselo y decir, miren a quién maté. Porque Abner no era cualquiera, era un general del ejército enemigo. Así que no es que mató a un soldadito. Y se estaba haciendo una promoción. Ahora, no solamente lo hizo con Abner, lo hizo con Ner, y lo hizo con Amasías. Y quebró varias veces. Ahora, ¿qué quebró? Lo que el rey había establecido. Entonces, el enemigo viene para sacarnos de esa cobertura y que nosotros operemos en otra frecuencia. ¿Y cómo lo va a hacer? O seduciendo o activando. Por eso dice, no hay que desconocer las maquinaciones. El diablo tiene maquinaciones y como dije antes, el diablo no tiene poder en sí mismo, pero sí tiene planes o estrategias en las cuales nos quiere atrapar para que nosotros, al haber decidido, al haber comprometido, al haber declarado cosas, quedamos ligados a eso. Quedamos sujetos a esa palabra que le hemos hablado al otro, o que le hemos proclamado, o que hemos confesado. Por eso nosotros tenemos que ser bien claros y cuidadosos con toda esta cosa. Entonces, ahí es cuando el enemigo te atrapa, ahí es cuando el enemigo te quiere mantener cautivo. ¿Se acuerdan el relato cuando Pedro está con unos hombres que vinieron como esos que empiezan con una conversación, pero la realidad están queriendo hablar del líder y le comienzan a decir, tu jefe, tu amo, este Cristo que vos estás siguiendo, ¿paga el peaje para entrar a Jerusalén? Porque todos tenemos que pagar el peaje. Y Pedro se comprometió y dijo, sí. Entonces Jesús lo tuvo que llamar aparte y decir, ¿por qué te comprometiste? Yo lo estoy parafraseando. Le dijo, el peaje o cuando se paga por ingresar a la ciudad, si lo establece el rey, el hijo del rey tiene que pagar. Ahí Jesús le está estableciendo no solamente un cuadro mucho más glorioso para no ser impulsado por la corriente social, para entender lo que es el hijo y el padre y lo que son las cosas del padre y del hijo, porque la sociedad te va a hablar una cosa. La sociedad te va a atrapar en eso. La sociedad te va a hablar. Yo recuerdo cuando estaba la ley de adopción de los niños y un muchacho con su trasfondo homosexual y viviendo en pareja, él decía, ¿por qué yo no tengo derecho a adoptar? Y entonces utilizó una expresión, niño o calle. Y entonces el diablo te lleva a una cosa y le decía a la persona, decidí, niño o calle, ¿no? El diablo te quiere atrapar. O es esto o lo otro. Eso me hace acordar cuando mi papá fue a rendir un examen de manejo y le dice, se le cae una pelota de fútbol y viene un niño a cruzar la calle, ¿no? Y del otro lado viene un perro. ¿Usted a quién pisa? Mi papá dijo, a Casa Fe. Y maté al perro, dijo mi papá. Y entonces el que le tomaba el examen le dijo, ¿y el freno para qué lo tiene? ¿Por qué no pisa el freno? ¿A quién pisa? El diablo te lleva a decidir o el nene o el perro, o el nene o el perro. No, existe el freno. Existe otra opción. Cuando Pedro quedó comprometido, Jesús le dijo, bueno, para liberarte de esto que no te deberías haber metido, ahora, ¿cómo fue? Como yo te estaba diciendo, Él te seduce y nosotros somos los que nos comprometemos. Andá y pescá y vas a encontrar un pez que tiene en la boca unas moneditas y vas a pagar el voto tuyo y el voto mío. Y vas a cumplir con el ingreso a Jerusalén. Pero yo soy el príncipe y vos también, porque somos hijos del rey y no tenemos que pagar por esto.
pero por causa que te comprometiste, por causa que te ligaste, quedaste atrapado. Entonces lo que yo quiero mostrarte es, no tiene poder, él puede seducir y él tiene estrategia. ¿Cómo zafamos eso? Bueno, no vamos a zafar con esto, con la cabeza, no vamos a tener la habilidad humana, sino que necesitamos conocer a Dios y necesitamos cada día que Dios se nos revele y conectarnos a los propósitos para salir de los desenfoques humanos o terrenales o deducciones humanas. Yo estaba leyendo con respecto a conocimiento y comencé a ver que a través de las Escrituras usted va a ver cómo es gradual el conocimiento. Por ejemplo, buscaba en el libro de Primeras Crónicas, en el capítulo 16, donde el conocimiento es un conocimiento superficial, un conocimiento muy limitado, un conocimiento humano, lineal. Y dice así, entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Asaf eran los cantores, comenzó a aclamar. Y mire lo que dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, alabadle de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que le buscan. Yo leí otra versión, pero usted lo puede leer aquí. Y cómo habla de la grandeza y de Dios que le cantemos a los pueblos. Ese es un conocimiento superficial de un Dios grande. Y cuando usted va a la Biblia, va a ver que cada vez es más gradual el conocimiento y que también es así, como superficial. Otro aspecto es otro aspecto religioso. En el 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 8. Segunda de Crónicas 33, 8. Fíjese que este tiene más una tonalidad eclesiástica, religiosa. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. ¿Estoy bien? Sí. A vuestros padres a condición que guarden y hagan todas las cosas que yo los he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. O sea, si guardan la ley, yo no voy a quitar mi pie, yo los voy a guardar, yo los voy a proteger. Entonces, conocer a Dios como protector, conocer a Dios como nuestro Señor que es todopoderoso, es un conocimiento casi hasta que lo podemos capturar intelectualmente. También habla acerca de algunos relatos donde en la ley dice, hasta el extranjero que está en tu casa debe conocer a Israel. Y mientras yo leía, comencé a pensar en los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Los extranjeros son los que no pertenecen a la familia, no pertenecen a la nación, no llevan la misma raza. Y a veces en la iglesia hay muchos que son extranjeros. Y cuando uno es extranjero tiene un conocimiento superficial. En los relatos bíblicos nos habla de los extranjeros. Y la figura del extranjero era que Israel es el pueblo santo y todos los otros son, la palabra en el Nuevo Testamento es gentil. Ahora, Dios nos habla del Israel espiritual y extranjeros cuando la persona no ha nacido. Porque ahora ya no se trata si sos, de qué nación sos. Ahora se trata del Israel espiritual y de que el Cristo murió por todo. Pero ¿por qué una iglesia puede poseer a algún extranjero? Porque es alguien que asiste, es partícipe, pero no nació. Comparte las cosas con nosotros, le gustan las cosas que tenemos. ¿Vieron el pueblo que siguió a Israel y eran egipcios junto con el pueblo de Israel? Porque hubo egipcios que acompañó al pueblo de Israel,
pero nunca se convirtieron. Y son los que seducían al pueblo para volver a Egipto. Y dice, volvamos, volvamos. Porque la Biblia lo dice en el libro de Éxodo, que aquellos extranjeros venían y trabajaban sobre los hijos de Israel para que vuelvan a la tierra de Egipto. ¿Y quiénes son los extranjeros en una iglesia? Esos que apoyan la cosa, le gusta así, lo que le vaya bien y lo otro hasta ahí. No son hijos, no son alguien que lo va conociendo a Dios. Y el conocimiento de un extranjero no es el mismo conocimiento que tienen los hijos con el padre de la casa. No es lo mismo. Los hijos detectan todas las cosas. Nosotros nos sucedió, y lo estamos observando, de que últimamente, cuando está mi nieta, siempre oramos por los alimentos, pero lo anunciamos más para ver la reacción de la nena. Y ayer estábamos orando y se paró al lado y se queda así quieta. ¿Por qué una nena que tiene apenas 2 añitos y está jugando con sus cosas, cuando ve que todos oran, miran uno para el otro, miran al otro? Porque esa nena se está criando en un ambiente y está absorbiendo las cosas de ese ambiente. Y se está como entrelazando y conociendo lo que es el ambiente. Yo recuerdo que éramos bien salvajes con mi hermano, del barrio, calle, todo. Pero mi papá no tenía la costumbre de orar, aunque él era creyente y como mi mamá no se había convertido, mi papá no tenía la costumbre. Pero sabíamos que si venía mi tío, mi papá se ponía medio duro y dice, nene, nosotros nos quedábamos todos duros, el tío va a orar. ¡Pah! Nos quedamos así, ¿no? Ya conocíamos lo que era el ambiente. Una vuelta estábamos con una familia y no le conocíamos un aspecto a un integrante de la familia y se le salió la cadena. Y uno de los más chiquitos dice, ya se le va a pasar. Porque para lo malo también los pibes captan todo. Dicen, es una locura. Porque los hijos, al vivir en la casa, empiezan a adoptar o a tener esa relación. El extranjero nunca se involucra. El extranjero está ahí para traer un beneficio. Está ahí para ver si logra algo. ¿Cuál es el mayor problema que tiene mi amigo pastor en Miami con su iglesia? Que puede tener una congregación de 15, 20, 100 personas, pero de pronto hay 30 que son golondrinas. Le salió un trabajo en otro estado, se van a Georgia. Le salió un trabajo en North Carolina, se fueron a North Carolina. Se fueron a Texas. Todo el tiempo están volando porque están detrás de ver cómo proveen un suministro. Es un extranjero. Viven en los Estados Unidos, pero son extranjeros. Y así hay extranjeros en la iglesia. Están detrás de un beneficio. Pero por eso nosotros necesitamos conocer y que ese conocimiento no sea algo superficial. Bueno, tengo versículos de los Salmos y todo. Pero vayamos al libro de Filipenses y con esto voy a tratar de finalizar. Filipenses, o Filipo, que era la región, Pablo nuevamente le escribe y comienza a mostrar su propio testimonio y su forma de funcionar. El versículo 7, Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Eran cosas que para él le eran importantes. Y dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas cosas, Filipenses 3:7, cuántas cosas eran para mí un rédito, una ganancia? ¿Cómo yo iba atrás de esto? ¿Cómo yo perseguía esto? Para mí era bueno, era una ganancia esto. Pero ahora las tengo como ¿qué? Como pérdida. Al tercer sonido cae todo. ¿Cómo es que son pérdida? La pregunta que deberíamos hacernos íntimamente, hágaselo usted. ¿Qué transiciones tomaron en mi vida que yo antes me volvía loco por esto? Yo gastaba tiempo en esto, yo le dedicaba cosas a esto. ¿Qué cosas abandonaste y dejaste? Fíjese el punto, por amor de Cristo. Pero sigue hablando, ahora las tomo como pérdida, ni me controlan. Yo recuerdo que
cuando me convertí, la idea que yo tenía en mi cabeza es que yo me había en mi juventud, me había colocado en una posición de habitué de un lugar y para mí la vida circulaba alrededor de ese lugar que era un boliche bailable. Y yo no veía otra vida porque nosotros trabajamos para tener plata para el sábado y todo tenía que ver con viernes, sábado y domingo porque íbamos los 3 días. Entonces yo cuando comencé a ir a la iglesia digo, ¿cómo hago? Porque en la primera etapa yo quería una mezcla, quería un poquito acá y un poquito allá, porque ir a la iglesia en esa época los cultos eran de 7 a 10 y yo, imagínense, para ir al boliche iba a las 12 de la noche, así que podíamos funcionar las dos cosas. Estar con un pie afuera y otro adentro. Mi vida estaba sesgada a eso, mis amigos, mis conocimientos, mis relaciones, todo. Y sin embargo, eso me era mi pasión. Junto con eso, el fútbol. Jugar todos los sábados, jugar en la semana en una pista o en la calle del barrio o en cancha chica, pero sábado fútbol o hay veces hasta los domingos y lo manejaba a ver cómo ir a una reunión todo el tiempo jugando a la pelota. ¿Y cuántas cosas eran para mí? Yo recuerdo una vez salir de mi casa e irme para la iglesia todo cambiado y en la vereda de mi casa había un almacén y se sentaban todos mis amigos a tomar la gaseosa y la cerveza, todo ahí. Y cuando yo salgo caminando dicen, Miguel, ¿a dónde vas? Como diciendo, vení acá a jugar con nosotros. ¿Qué cosas comenzaste a transicionar y a quitar de tu vida? Pablo dice, había cosas que yo las perseguí y le daba todo mi tiempo, pero ahora las saqué. Pero sigue el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y este es el punto, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que dice Pablo dice, no solamente las deseché, sino que las perdí. Y lo perdí todo, pero por causa de absorber a Cristo, por buscar el conocimiento. Yo lo que quería, pero el tiempo se me extendió, es mostrarte en versículos bíblicos del Antiguo Testamento de cómo David le cantaba a la grandeza de Dios, al poder de Dios. Es todo un pensamiento muy lineal. ¿Cómo nosotros podemos afrontar las maquinaciones de Satanás haciendo como hizo Pablo? Teniendo cada día y profundizando en el conocimiento de Él, conocerle a Él. Pero un extranjero no lo va a conocer porque el extranjero no quiere una vida comprometida porque como no se siente parte de la cosa. El extranjero no se siente nacido de ahí, está ahí y absorbe beneficio. ¿Cómo uno siendo hijo? ¿Cómo se es hijo? Naciendo y portando la misma genética del Padre dentro tuyo. Entonces dice, yo las estimé por basura y las perdí todas por amor de Cristo. ¿Pero para qué? Para buscar la excelencia del conocimiento, de conocerle a Él, pero no un conocimiento intelectual, de tener intimidad con Dios, de saber que Dios va a actuar, de saber que Dios no está distraído, de decir, por eso aquí Sam Soleil se paró en una enseñanza y que usted debería escucharlo bien directa. Dijo, el hombre carnal cuando se encuentra en una tormenta se enoja con Dios y piensa que Dios lo abandonó y piensa que Dios lo está castigando. El carnal ve castigo, el espiritual ve una enseñanza y dice, Dios de esto quiere enseñarme algo, Dios de esto me está hablando algo. Cuando estás en las tormentas necesitas tener el conocimiento de Cristo, necesitas tener conocimiento del amor, la bondad, la grandeza, de la naturaleza en la cual está hecho tu Dios y tu Padre. Si no, el pensamiento va a venir y decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no me ayudó? Y empiezo no solamente a reprochar a Dios, sino a los que tengo alrededor. Y me enojo, no me ayudaste, no me diste una mano, no me llamaste. Y empiezo con reproche y le pego patada hasta los familiares. Cuando digo patada no en el sentido físico, sino patada así, no metiste una mano, no sentí tu apoyo, no sentí nada. Y me empiezo a enojar con todo. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Entonces Pablo dice, las cosas las estimé, pero las dejé. Antes las estimaba por Cristo y por buscar el conocerle a Él. ¿Cómo lo vamos a conocer? No es un intelecto, no se conoce a través de un seminario,
En un seminario te pueden enseñar y transmitir, y yo quiero que vayas al seminario. Nosotros hemos tenido actividades de enseñanza, pero necesitas relación, intimidad con Dios. Para que la maquinación satánica no te convenza porque vos le conocés. Mi esposa me conoce. Si usted va y habla algo de mí, mi esposa me conoce. Dice, mire, yo hace unos años tuvimos una situación muy delicada. Muy delicada. Era un tema con una persona que aparentemente había tenido unas acciones incorrectas con una mujer. Y no sabíamos, porque a mí lo que me gusta es tratar el tema, pero poner el bisturí, no sea que por sacar un granito corte el riñón, ¿no? Entonces, ver cómo ponemos el bisturí, estirpamos solamente el grano y no perjudicamos el resto del cuerpo. Entonces estábamos orando y pidiendo. Y me acuerdo que en la reunión, porque digo, tenemos que reunir a la esposa y que la esposa escuche de lo que está hablando el Señor, de su esposo. Y la esposa tuvo una expresión así. Nos dijo primero los años de casada que tenía, pero después me dijo, yo conozco a mi marido. Y nosotros no lo acusamos porque nosotros teníamos respeto de ese hermano. Es que había alguien que estaba diciendo algo y nosotros tuvimos que exponer, decir, mira, hay una mujer que tiene una expresión y tiene una situación así con usted, se lo hicimos conocer al hermano. El hermano dice, mire, me sorprende con lo que me dice, pastor, y se lo hablamos delante de la esposa, pero la mujer terminó la conversación con esto. Yo conozco quién es mi marido. ¿Cómo lo conoce? No es que le conoce el nombre, es que hay una vida relacional. Y sabe quién es su esposo. Conoce quién es su esposo. Entonces tenemos que saber que esto tiene que ir más de una actividad de reuniones congregacionales, sino de una vida de conocerle y procurar conocerle más. Los relatos siguen. No solamente ganar a Cristo, el versículo 9 dice, y ser hallado en Él. ¿Qué es ser hallado en Él? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 9, estoy leyendo todo Filipenses. Y ser hallado en Él. Cuando Joab, general del ejército, mata a Abner, se salió de la cobertura, se salió del orden que David había establecido. Ser hallado en Dios es que yo esté en Él y Él esté en mí. ¿Cuál es el punto? A ver, nosotros tenemos un depósito aquí, que es el depósito del Espíritu Santo, y es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre en nosotros. Por eso la Escritura dice que quien conoce la mente de Dios, si no es el Espíritu que mora en Él, así como quien conoce mi mente es el Espíritu de Miguel que está en Miguel. Entonces mi Espíritu recibe al Espíritu Santo y se hacen uno dentro mío. Cuando el Padre me ve a mí, así, cuando Dios me mira, no me ve a mí, sino que ve residiendo dentro mío a Cristo. Y entonces ya no me ve a mí el cuerpo biológico, sino que Cristo me tiene dentro de Él. Y cuando lo ve a Cristo, que sería el Hijo de Dios, me ve a mí ahí adentro de Él. Así cuando me ve a mí, ve a Cristo. Cuando ve a Cristo, me tiene que ver a mí adentro de Él. Imagínense que aquí esta botella tiene agua y yo le tiro un pez. Dentro del agua está el pez. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Así es como el Padre, el agua sería Cristo y yo sería el pez dentro de Cristo. ¿No es cierto? O como los peces en el mar. ¿Y el pez qué hace? En el mar se mueve y en el mar se alimenta y en el mar vive, en el mar respira.
Por eso Pablo dice, en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. O sea, si usted saca al pez del agua, se muere, ¿sí o no? Porque es la naturaleza de un pez. Si usted saca al cristiano de Cristo, no hay vida separado de Él, fuera de Él. Entonces, Pablo dice, ser hallado en Él, que al ver al Hijo, me vean a mí. No teniendo, y después habla de la práctica, de la ejecución de las cosas, no teniendo mi propia justicia. Pero a mí me lo hicieron. Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No la que voy a hacer con mis propias manos o la que yo creo que es justo, sino la que digo, Señor, este hecho es injusto, pero estoy en ti y vos lo vas a resolver. No vení que te arreglo. Es que yo te voy a enseñar cuántos pares son entre vos, ¿no? No mi justicia, ni la de la ley. Pero la ley dice te tengo que cortar. No, la de Dios. ¿A fin de qué? Conocerle nuevamente. A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Y la participación de qué? De sus padecimientos. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, mira lo que me pasó, están hablando de mí. Mira lo que me pasó, me duele, me salió una mancha en el pulmón. Cristo padeció 10 veces más cosas que yo. Cristo llevó sobre sus hombros las enfermedades de todos nosotros y toda dolencia. Cristo fue menospreciado, desechado y varón de dolores, experimentado en quebranto. Y si yo padezco algo injustamente, incorrectamente, gracias porque estoy siendo partícipe de esos padecimientos. Entonces, el carnal lo va a ver, o este evangelio del éxito va a ver, fracasé, porque el fracaso se mide a resultado. El fracaso se mide exteriormente. Lo que te define a vos no son los resultados eternos. Lo que te define a vos no es ¿tenés casa o no tenés casa? ¿Tenés auto o no tenés auto? Lo que te define a vos no son las cosas externas. Oré por alguien y se sanó, Dios me usa. Las cosas externas no son las que te definen. Las que te definen es la naturaleza que llevas dentro. ¿Qué es lo que te define? Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. No si sané o no sané, no si estoy sano o no estoy sano, no si estoy próspero o no estoy próspero, no si los resultados externos son los que esperaban. Porque Pablo tenía un ministerio poderoso, pero los resultados no lo definían. Lo que te define es la naturaleza, ser hallado en Él y Él sea hallado en mí. Y que Él y tú sean uno en Cristo Jesús. Entonces eso es lo que nos define, a fin de conocerle y el poder de sus padecimientos. Hay poder en esos padecimientos y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Así que Pablo nos narra aquí en este relato una vivencia y una existencia gloriosa. De desechar aquellas cosas y de ser movido y accionado en la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Por eso el diablo, si nosotros somos definidos por las cosas externas, el diablo te la da y te la quita, te la da y te la quita. Hoy me siento bárbaro, hoy me siento... Nosotros no somos definidos por eso. Esas cosas vendrán a nuestras vidas. Esas cosas se van a manifestar, pero nosotros somos definidos por la naturaleza que portamos como nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Quién usted es en Él? No quién usted es por algún logro o algún resultado. Todo eso es sudor de la frente. Todo eso es la economía del día 6. Todo eso es
una economía humana. Creer que soy por los logros que tengo. No, porque yo soy doctorado en divinidad. No, porque yo tengo tal ministerio, porque tengo tal... Creer que soy por esas cosas. Todo eso, sudor de la frente. Por eso, cuando alguno se puso mal con Pablo, Pablo le dijo, soy lo que soy, por la gracia de Cristo en mí. Así es que lo que somos es esa gracia que Dios depositó y esa gracia que está saliendo. Y es la gracia de Dios en mí y a través de mí es lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie. Vení, Miki. Aleluya. Gloria al Señor. Mientras los chicos nos dirigen en una adoración para generar el campo, por supuesto que el crecimiento lo da Dios, pero nosotros somos responsables en cómo limpiar ese terreno para que produzca. Entonces nosotros deberíamos preguntarnos y examinarnos si algunas cosas no salieron como estabas esperando, si hay unos procesos que están causando algunos momentos traumáticos o dolorosos. Están causando el sentirte mal sobre eso. Un extranjero lo ve como que parece que Dios no me ama, parece que Dios se olvidó de mí, parece que Dios está enojado conmigo, me está pasando factura porque no le conoce. O tal vez en la cultura del éxito piensa y dice, ¿será que no tengo la fe que tienen otros? ¿Será que otro tiene más fe y por eso no están los resultados en mí? No permitas que los resultados te definan, sino la naturaleza que tienes dentro tuyo. Cierra tus ojos. Y tienes que saber que cuando uno comienza a pensar de esa manera y empieza a sentir o culpa, o pensamientos de fracaso, o pensamientos de insuficiencia, de que no soy suficientemente capaz, o no tengo la fe grande, o no tengo la fe del pastor, o no, es un terreno fértil, propenso para que el diablo venga con su sutileza a sembrar todo pensamiento contrario. Pero si usted conoce al Padre y usted conoce al Hijo, usted puede decir, esta leve tribulación momentánea, este viento, esto que me tiene, que no me deja dormir en las noches, esto que me ha afligido, esto que ha cautivado mi corazón y mi pensamiento con temores, es una leve tribulación momentánea. Y esto va a producir un resultado, no negativo, no de abandono, no de enojo, no de rechazo. Esto me tiene cansado, largo todo, ya no confío más en nada. No, este tiene un resultado. Si eres espiritual, en amarle y buscarle más a Él. Y saber que si se cortó alguna conexión, algún recurso, algún suministro en Dios, en Cristo y en el cuerpo, Dios tiene todos los suministros. Dios provee todo lo que ahora estás necesitando. Si conoces a Él, conoces su poder, su amor y su bondad, eso va a actuar en ti. Señor, oro no solamente por los que están aquí, sino los que van a ver el video y los que están escuchando, para que en la situación presente que se encuentren, no tengan un terreno fértil y un pensamiento de hacerles sentir insuficiencia, incapacidad, condenación o marginalidad, para que el diablo venga con pensamientos sutiles y sacarlo de la casa, sacarlo de los propósitos, sacarlo y atraparlos en engaño. Que a través de este proceso conozca más al Señor y conozca que si estás padeciendo, también Cristo, el Hijo, padeció y nunca se enojó con el Padre porque sabía quién era el Padre. Nunca pensó que el Padre lo había abandonado
porque tenemos claro, si nacimos es porque tenemos un Padre, y ese Padre nunca te ha abandonado ni te abandonará. El existismo te quiere hacer ver resultados, y el resultado define de que vos sos una persona de una fe poderosa o de una visión. Yo te digo que según las Escrituras sos definido por tu naturaleza, y esa naturaleza va a producir por causa que sos hijo, y Dios no desampara a los que son suyos, a los que en Él esperan y en Él confían. Así que oro para que en esta hora conozcas a Cristo y le conozcas más y más, y a través de los padecimientos se te revele y puedas ver el amor, el cuidado, la bondad, la misericordia, la fortaleza, la gracia de Dios operando en ti. Y esto es para que puedas mostrarle a otros, y aún los extranjeros puedan ver cómo Dios cuida, guarda a los que son suyos. En el nombre de Jesús, recibe en esta hora. Recibe en el nombre de Jesús. Amén.